¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Entrañables. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Martín García. Entrañables. Hoy quedamos en hablar con el director de la agencia Paco Urondo. Antes de saber qué es la Paco Urondo por el que la inventó, podemos decir que en Argentina hay un ejército audiovisual disponible, que se ha ido construyendo en base a la certeza del pueblo de que si él no lo organizaba, no lo iba a organizar nadie. Que la dirigencia política no estaba a la altura de los medios y que el pueblo tenía que tener quien lo defendiera de abajo hacia arriba, porque de arriba hacia abajo se iba a ver en una situación difícil de ejecutar. Por eso, de los años 80-90, el pueblo se fue organizando con radios propias de barrio, prohibidas, perseguidas por Alfonsín. Alfonsín tenía un cartel en los medios nacionales que decía: las radios que actúan sin autorización ofenden la investidura presidencial. En vez de ponerse al frente la izquierda socialdemócrata que significaba Raúl Alfonsín y todo el equipo de la Junta Coordinadora y demás, con el ímpetu de los jóvenes radicales que hubieran hecho un papel brillante en una sociedad que venía de la dictadura del proceso, que tenía todo para lucirse, pero no pudieron entender al pueblo como un interlocutor, digamos. En todo caso lo entendieron como interlocutor de las cajas PAN, de los derechos que se consiguieron frente a al grave quiebre de los derechos humanos durante la dictadura del proceso. Los juicios que encabezó Alfonsín fueron una luz en el mundo. Aún así, el concepto del poder y del pueblo como interlocutor del poder no pudo terminar de enfocarse. Por eso, bueno, nosotros creemos que ese ejército audiovisual está formado por radios, muchos medios online, por radios y por canales de televisión locales, no tanto porque todo el tema tecnológico fue difícil, pero bueno, un gran esfuerzo que hizo Julio De Vido de poner los sistemas de televisión directa al hogar, incorporando a toda la masa de jubilados a un acceso gratuito a los medios de comunicación, y las agencias de noticias. Hace un programa estuvimos con una de las agencias que se convirtió ancla, retomando la bandera que había dejado Rodolfo Walsh después de su muerte, y ahora nos enfocamos en otro hombre de la cultura asesinado por la dictadura, que es Paco Urondo, cuya bandera levanta Joe Cornejo, su director. Bienvenido. Gracias, Martín, a vos, gracias por la hermosa introducción que hiciste y un saludo grande a tu audiencia. Muchas gracias.
Yo correjo, ¿de dónde sos? Yo soy bahiense, originalmente de Villa Mitre, Bahía Blanca, y en el 97, ya hace muchos años, me fui a estudiar a La Plata, a la Universidad Nacional de La Plata, pero la Facultad de Periodismo, de donde, bueno, soy un orgulloso recibido y por suerte también docente. Justo esta semana empezamos las clases, así que, bueno, me encuentro de vuelta en ese ciclo. Pero fuiste uno de los primeros actores de organizar medios de comunicación con la comunidad desde el llano, total. Sí, pues es que está buena la comparación que haces, la analogía con las radios populares que aparecían en los 80, la postdictadura, y como un esquema muy de base de comunicación popular, en donde acá en la región metropolitana, además, muchos militantes peronistas tuvieron un gran protagonismo, y en general no se hace eso, esa comparación que, bueno, como vos lo planteás, es así, digamos, parece una argumentación contundente, en torno al boom que hubo de agencias de noticias y sistemas de comunicación digitales al calor del boom de Internet a partir del siglo XXI, ¿no? Nosotros en la Facu ya estaba toda esa discusión en los fines de los 90 con autores como Ignacio Ramonet en torno a esta hegemonía que tenían los medios de comunicación masiva, cómo habían pasteurizado a los partidos de izquierda en Europa, esa socialdemocracia progresista que bueno, su versión lavada acá también fue Alfonsín, con los matices que vos hacés, Martín, y en realidad nosotros veníamos de esa formación, pero eso todavía no había encontrado un cauce. Quedaban las radios que habían, incluso no solo resistido, que se habían fortalecido de los 80 a los 90, pero no alcanzó el boom que iba a tener hacia 2005, 2010, toda la movida de agencia de Internet. Que en un segundo, nosotros somos más antiguos en realidad, somos de 2005, pero tuvo como un momento de boom, todo ese entramado, lo que se llamó en su momento la blogósfera. Circa 2010, es un movimiento muy movido por quien fuera ministro en aquel momento, sigue siendo hoy, Aníbal Fernández, que había intentado también promover una discusión, y que toda esa discusión y todo ese sistema de enjambre de medios iba a ir caminando a ser de base social, de sujeto, de lo que iba a ser la ley de medios, casi 10 años después. Ponele ya llegando a 2013, 2014, 2015, ese ciclo. 10 años después de la fundación de la agencia, 5 después de este boom de la blogosfera. Pero bueno, son para mí como dos corrientes. Muchos compañeros que transitaban la facultad y toda la discusión en torno a la batalla principal que se iba a dar en territorio de la comunicación. Nosotros lo planteamos esto en 2005, la guerra fuerte con Clarín arranca en 2008, 2009, y bueno, las tecnologías que permitieron después todo un boom del cual el mismo Radio Caput Infosiberia es parte también, ¿no? Porque esta hermosa experiencia radial donde la agencia Paco Burondo ha tenido, le contaba recién a Martín, afuera del aire hemos tenido un programa acá adentro, bueno, también tiene una segunda parte que circula por redes sociales, por WhatsApp, que le da un poder de fuego muy interesante. Hasta este esquema que resistió todo el macrismo, estuvo presente durante todo este gobierno también. Bueno, y que además, con el tema de las camaritas y de YouTube, adquiere también una dimensión audiovisual, para que la gente pueda escuchar radio viendo televisión, digamos, al mismo tiempo, convirtiéndose en lo que siempre se pensó que era un multimedia, ¿no? Sí, yo igual, viste, está muy de moda el streameo, te voy a decir la cámara, acá veo que los chicos también le han puesto. Sigue siendo una cámara y dos personas charlando frente a un micrófono, estructuralmente sigue siendo radio, por eso me gusta ese esquema que vos planteás en torno a las radios de los 80 y todo ese esquema de resistencia base y todo eso tan democrático que tiene la radio, que lo único que hay que saber es saber escuchar, eventualmente, como única competencia que te exige la radio. Por eso ha sido históricamente una herramienta de los movimientos populares en toda América Latina. La radio ha tenido un protagonismo fenomenal en los cambios sociales de América Latina. Y me parece que el streameo, en la medida que nosotros estemos acá frente a dos micrófonos, tenemos un operador enfrente, al cual saludamos y agradecemos su trabajo, bueno, digamos, se parece mucho a radio televisada, pero no hay un elemento de decir, no hay un juego de imágenes tal en el streameo que vos digas, no, de golpe hay un lenguaje demasiado distinto. Por supuesto, las tecnologías cambian, se utilizan un montón de otros recursos, la forma en que interactúa Internet da mucho poder a la interacción, entonces eso le da cambio. Nosotros podríamos estar en este momento leyendo comentarios. Ahora, en lo estructural, me parece que en lo vertebral sigue siendo la radio lo que está predominando. Sí, la radio es un bicho que sobrevive a las décadas, sobrevive a la tecnología, sobrevive a los distintos medios que van surgiendo.
la gente se comunica distinto a través de la radio. Escucha de otra manera, se fija de otra manera. No le hacen mella los lenguajes rápidos de TikTok, de Instagram, de lo que sea. No, y yo te diría, hubo como un momento al calor de las redes sociales que había una pequeña dictadura de los contenidos súper veloces, que bueno, que por supuesto siguen existiendo, porque esas redes sociales siguen existiendo. Pero una cosa que también fortalece la radio y que he visto que ha vuelto con muchísima fuerza el último tiempo es la entrevista larga. Bueno, esto que estamos intentando, que haces vos, Martín, que estamos intentando nosotros ahora, el espacio para poder charlar con tiempo, con desarrollar ideas, y ha vuelto con muchísima fuerza. Conozco, bueno, el caso de las entrevistas que hace Pedro Rosenblatt, que hace Rebord. Hay todo un género que son, pues, por ahí espacios de 2-3 horas de charlas y que la gente se engancha. Y eso también dialoga con la radio. Cuando vos ves ese tipo de formatos, lo que hoy se llama formato de caja negra, ¿no? Es dos entrevistados hablando un poco de la vida, de todos los temas. Bueno, digamos, tiene elementos de vuelta. Es difícil no ver para aquellos que son amantes de la radio, aquellos que alguna vez hayan hecho radio, que además es un formato súper afable, súper divertido. Bueno, digamos, se parece mucho a la radio. Me parece que el regreso de la entrevista como género, que es una de las cosas que yo enseño además en la facultad, soy un gran militante de la entrevista como formato comunicacional, como formato noticioso. Me parece que viene como a confrontar con esta idea de un concepto de 30 segundos, que no necesariamente estoy en contra, me parece que está bien para determinadas velocidades y determinados tiempos, pero el regreso de la entrevista vuelve a reposicionar a la radio en el lugar que nunca termina de perder. Nunca la matan varias veces a radio, pero sigue caminando, sigue viva. Bueno, de hecho, nosotros empezamos a hacer entrevistas en la televisión sindical hace ya varios años, y después tuve la posibilidad de pasar esas entrevistas en formato de radio, rescatando personas que ya no estaban, como Florencia Kusch, como Teodoro But, como Hernández Arregui, hijo. Teodoro But, muy amigo tuyo. Gran amigo tuyo. Una persona muy querida por mí, muy querida. No sé si llegué a ser amigo de él, pero para mí ha sido una persona entrañable completamente. Una personalidad muy particular. Un gran escritor, un gran tipo. Yo estaba con él sin saber que él existía, cuando él administraba el club Cóndor de Boedo, porque ahí hicimos las primeras reuniones de las radios para ver si armábamos una asociación. Salieron 2 asociaciones, y ahí ya estaba Jorge Benítez con él, Carlos Benítez con él, el de justo Carlos lo vi ayer en la entrada del búnker de nuestra fuerza política, así que si está escuchando le mando un gran abrazo. Nosotros nos reuníamos con el Negro Dolina, con Carlitos Carela, en la época en que se hablaba del tercer movimiento histórico, el alfonsinismo, y nosotros hicimos como una especie de lugar de encuentro de los peronistas, ¿no? Ahí en el Club El Cóndor. Y nos juntábamos los martes. Gerardo Vallejo iba a jugar a la paleta y después se venía a almorzar con nosotros. Estaba el Negro Dolina, venía Elenita Goñi, Cecilia Roseto, Ani Ventura, por ahí. Después intentamos una especie de gira con el Negro Dolina, con Carela y conmigo por los barrios, ahí la zona de Fuerte Apache o algún lugar de esos. El Negro Dolina hablando de su personaje preferido, el Ángel Gris, Carela recitando los Martín Fierro, y yo diciendo a la gente que ponga radios truchas, que era mi caballito de batalla. Así que esa fue la relación mía con ellos. Ellos nos acogieron en el Club Cóndor, y ahí juntamos a todas las radios y todos los radiodifusores de cualquier signo, pensando en hacer una asociación. Salieron 2. La Asociación de Radios Libres generó Arlía, y la Asociación de Radios Comunitarias creó Arco primero y después Farco después, que fue la Federación. Después, bueno, se usó Farco ya como una marca distinta, cooperativa, pero
surgieron ahí las dos líneas. Pero la Farco que existe hoy es hija de esa Farco. Sí, completamente. Además, la persona que ganó digamos, compitieron Rafael Larrastía y Néstor Buzo por la presidencia de Farco, ganó Néstor y después él lo convirtió en el sistema cooperativo. Recién empezábamos, porque era difícil negociar sin tener una institución. Nosotros inventamos un montón de instituciones, digamos, las hicimos, ¿no? Primero empezamos con el CEMEC, el Centro de Estudio de Medios Electrónicos de Comunicación. Después pasó esto de ARCO y Arlía. Después hicimos las asociaciones de radios peronistas, después las radios radicales, las radios socialistas. Después hicimos congresos de radiodifusores para que hubiera una sola que unificara. Y lo que quedaron fue Arlía y Farco. Es la única verdad, la realidad. Que tuvieron y tienen un gran lugar, ¿no? En algún reportaje que me hizo La Nación, yo puse lo de radio comunitaria, porque veníamos de ser radio clandestina, todavía sonaba muy duro eso. Cuando le puse comunitaria, prendió enseguida y ahí quedó. Tengo el recorte ahí de La Nación, como recuerdo. Después La Nación iba a ser menos benigna con vos cuando fue toda la época de Telam. Bueno, pero lo que pasa es que yo sentí que había que defender la Cristina del gobierno, y entonces empecé a hacer declaraciones duras y por supuesto me pasaron por... Un poco para llevarte la marca también, ¿no? Por la parrilla, pero bueno, Cristina me bancó, aparte hicieron tantas reuniones para echarme, se juntaban la nata con el de Buenos Aires Herald, pidiendo mi renuncia, después se juntaban con la Estensoro y con la senadora y con Norma Morandini también para echarme. Y cuanto más me querían echar, Cristina más me sostenía. Más fuerte. Por supuesto, más allá de mí, digamos, solo para que no la forzaran a ella a situaciones. Nosotros la conocíamos a Cristina porque la habíamos premiado en la Westergel en el año 2000. Cuando era senadora. Cuando era diputada. Diputada de ese momento. Y a Néstor también, por no firmar el pacto federal. Mirá vos. ¿Cómo se te ocurrió la comunicación? No, te contaba. ¿Por estudio en La Plata? Claro, nosotros, yo había estudiado Peperio ahí en la facultad. Acá hubo también, me parece que también sociales estaban la misma en todo el esquema de que se venía, ya se estaba estudiando en los 90, incluso en Europa ya era un fenómeno que venía de los 80, de la derrota de las socialdemocracias. La idea de que el problema no era un partido de derecha, sino que hubiera medios hegemónicos que terminaban condicionando la agenda. No se trataba de que la gente votara centro-derecha o centro-izquierda, sino que al final la centro-izquierda bailaba según la música que los medios hegemónicos le proponían, y esos medios hegemónicos eran corporaciones vinculadas cada vez más al sector financiero, que década tras década, de los 70 para acá, se iban haciendo cada vez más fuertes. Entonces promovían reformas, todas vinculadas a la valorización de las empresas en la bolsa, toda esa dinámica, que para largo y que algunas cosas se me escapan, digamos, podrías traer incluso un economista a explicar la dinámica financiera que tienen las economías, pero bueno, los grupos comunicacionales eran grupos financieros, eran parte de grupos financieros más grandes todavía, cantaban la música y las distintas fuerzas políticas tenían que bailar a la velocidad de esa música, hacer las reformas políticas y económicas que exigían esa música, porque si no después perdían las elecciones, entonces se generaba esa dinámica. Nosotros en los 90 lo habíamos estudiado y cuando en 2005, que es después de la elección que Cristina le gana a Chiche Duhalde, nosotros lo que planteamos es que no había, el radicalismo había quedado después del 2001 totalmente desmantelado, no había una fuerza política que en términos partidarios pudiera derrotar al kirchnerismo o torcer la gestión, pero lo que sí había eran medios de comunicaciones masivos, Clarín a la cabeza, un supergrupo comunicacional recontra mil monopólico en la República Argentina, que terminaba dictando normativas que iban en contra de los intereses bueno, en términos generales del pueblo, pero específicamente en términos de gobierno. Entonces, esto cruzado con un problema histórico, con una dificultad histórica del peronismo para construir medios de comunicación competentes para no porque no haya ido, hay
enorme cantidad de laburos y gente que ha hecho grandes tareas en el territorio de la comunicación del lado de lo que nosotros entendemos es el nacionalismo popular. Martín García fue uno de ellos, pero la verdad es que siempre la correlación de fuerzas ha sido extraordinariamente favorable por muchas razones. Entonces, lo que nosotros planteamos ya en esa época, con un grupo de amigos, digamos, periféricamente, pero algunos ex compañeros de la facultad, otros compañeros de militancia, que les copaba la comunicación, hay que hacer algo en este territorio, el territorio de la comunicación, que es un territorio súper descuidado. Y que además, antes o después vamos a tener problemas porque la dinámica del sistema financiero mundial y el brazo comunicacional de ese sistema financiero va para ese lugar, va para imponerle, para regimentar a los países comunicacionalmente. Hoy, cuando vemos los medios de comunicación se rasgan las vestiduras por la amenaza que representa Milei para la democracia, para el mercado interno, para incluso el capitalismo nacional, sea que fuera que existe, bueno, los mismos medios lo inflaron a Milei. Entonces, claro, ahora no pueden desmontar el monstruo, pero no es posible pensar el boom de Milei si no pensás el rol de los medios hegemónicos que en su propia evaluación creen que Macri se quedó corto. Entonces, inflaron un monstruo todavía más grande. En ese marco nosotros planteábamos en los mínimos espacios que nos querían escuchar o plenarios que podíamos colarnos, siempre con la cantinela de hay que dar la discusión, el territorio de comunicación, hinchábamos los quinotos todo el tiempo. Yo tenía mi propia experiencia en comunicación, yo había trabajado en alguna agencia de noticias, todas muy chiquititas, vinculado a internet, pero veía que era algo totalmente realizable, digamos, los costos de internet eran mínimos. Incluso hoy lo siguen siendo en función de lo que son los costos de comunicación, y que se podía arrancar por ahí muchas experiencias. Había un montón de pibes, las universidades eran una máquina de sacar un montón de chicos y chicas que querían hacer comunicación, y no solo las carreras de periodismo, digamos, sociólogos, abogados, historiadores, y eso en el circuito universitario que era el que conocía yo. También estaban un montón de pibes que no venían de tradición universitaria, que venían de los barrios, y también hacían, muchos que en los 80 habían terminado en las radios, primero clandestinas, después comunitarias, al decir de Martín, en una segunda época eran los mismos que iban a entrar a internet. Entonces toda esa argamasa de compañerada, nosotros dimos la discusión y decimos, bueno, listo, nadie nos da bola o nos da muy poca bola, empecemos, no vamos a pedir permiso para arrancar. Y en ese marco armamos la agencia Paco Urondo. Hacia la primera cobertura que tuvimos fue, para mí fue en 2005, tendría que revisar los papeles porque han pasado tantos años y no me acuerdo bien, pero puede haber sido fines de 2004, donde nosotros ya empezamos a plantear que iba a haber un problema en territorio de la comunicación. Y bueno, más o menos cuando uno hace un diagnóstico, uno hace política, entre otras cosas, porque cree que si hace un diagnóstico político, hay elementos, está haciendo un abordaje, la verdad, hay determinada descripción que más o menos se parece a lo que va a pasar, y vos pensás que eso fue en 2005, y ya en 2008, en aquel momento 3 años era un montón, pero con el diario de hoy no había pasado tanto tiempo. En 2008 tuvimos toda la guerra del campo que implicó una confrontación gigantesca con el Grupo Clarín, que viene hasta el día de hoy, ya hasta hoy. Yo te quiero decir 2 cosas. Primero, que la agencia Paco Urondo es muy buena agencia. Hace un trabajo excelente, desde mi punto de vista y de mi experiencia. Segundo, que marca un nivel que han ido tomando varias agencias de este nivel nuestro, llenando un espacio jerarquizado en la comunicación y en el periodismo, y donde han surgido y le han dado y le hemos dado todos espacio a firmas que han ido también creciendo y generando un espacio de jerarquía en la opinión pública y en la opinión, digamos, de los sectores que piensan a lo mejor como nosotros, pero que necesitan confirmación, información y también saber que están haciendo una lectura jerarquizada por la calidad del contenido, del estudio y de la responsabilidad frente a los datos, digamos. Yo particularmente soy admirador de la Paco Urondo, lo leo prácticamente todos los días, y he ido observando una cosa, que cuando, digamos, los sectores más importantes en volumen del periodismo atacan algunas figuras, y esas figuras nosotros en general las vemos como propias, mueren esas campañas en nosotros. Mueren, es decir, son absorbidas por la gente que lee nuestras agencias. Es decir, no rebotan ni crecen, sino que se absorben, queda como ¡bup!
Sí, hay algo muy inteligente. Bueno, por supuesto te agradezco los cumplidos, Martín. Pero algo muy inteligente de lo que decís, que tiene que ver con esta etapa del capitalismo y con esta etapa de las comunicación, que tiene que ver mucho con las aplicaciones, las redes sociales, con todo una etapa muy, muy sorprendente. Si nos mirara una persona de hace 50 años atrás, si lo mirara yo mismo de chico, que es que han logrado con mucha fuerza las redes sociales y las nuevas tecnologías de comunicación intermediar en el mano a mano. Han logrado ponerse en el medio entre las personas. Y claro, cuando los tipos, porque no son neutrales, digamos, el mensaje no es neutral y el mensajero menos. Entonces, cuando las redes sociales se ponen... Hace poco puse en venta mi auto porque quiero cambiar y a los 5 minutos a mi novia le aparecieron publicidades de autos. Entonces, claro, digamos, y eso solamente en aspecto comercial, que si te diría tiene un elemento, si no honesto, por lo menos esperable. Después además juegan ideológicamente, juegan en torno a los valores, juegan en torno a la cosificación de los cuerpos de las personas, son muy complejos. Y en ese marco, yo creo que lo que sí hemos logrado, y es una discusión que me parece importante, incluso para pensar la campaña electoral que estamos transitando, que es, ayer estuve presenciando un debate entre muchos compañeros, muchos de mucha importancia, decían, ¿para qué vamos a hacer un gran acto peronista en River o en una supercancha si hoy los votos no se ganan de esa manera? Y la verdad que en algún punto tienen razón, digamos, no es que porque vos llenes un estadio, necesariamente estás multiplicando tus votos. De hecho, hasta puede ser que por distintas razones gente que asiste a ese acto no necesariamente sea compañero o piense como nosotros. Pero lo que sí es importante, más allá de que se haga un gran acto peronista como se solía hacer en las campañas de otros tiempos, más allá de que se haga, o sea, lo que sí es importante es no sentirnos los militantes, en esto que voy a decir las campañas, las maldades que te hacen los medios hegemónicos, las redes sociales. Lo que es importante es no sentirse solo. Ellos lo que construyen a partir de las redes sociales y las plataformas es que vos, que sos peronista, sos un loco, y sos un loco solo, suelto, que anda por la vida y que tiene ideas equivocadísimas y que solamente vos pensás así, y además estás equivocado. Claro, cuando uno logra confraternar, cuando uno logra construir comunidad, cuando uno ve, yo voy pasando por la calle y le digo a los compañeros que están volanteando por nuestra fuerza, por Unión por la Patria, le digo, vamos compañeros, ellos se sienten menos solos. Entonces, claro, empezamos a construir un tipo de comunidad que rompe la dictadura, la intermediación esta tan violenta de las redes sociales y del smartphone que tenemos todo el tiempo. Entonces no estás solo. Lo que yo quería transmitir en ese debate fue bastante caótico, así que no era tanto lugar para exponer ideas, pero lo que me despertó como idea de ese debate es que no es importante necesariamente, no va de suyo que por hacer un estadio o dejar de hacerlo definas una elección. Pero lo que sí va de suyo es no sentirse solo, es no caer en la trampa de las plataformas y los medios de comunicación, que lo que hacen sentirte es que vos que sos peronista sos un loco suelto, y ellos que son libertarios y piensan que no tiene que haber un Estado-nación y están dispuestos a renunciar a la patria y a nuestros héroes históricos, ellos sí tienen la clara y el 90% de la gente piensa como ellos. Entonces, después vas a elecciones y sacás 54. Entonces, me parece que hay algo de la construcción de esa comunidad que los medios populares y los militantes y el activismo y lo callejero y lo territorial también juega, y también hay que hacerlo en Internet, porque es mi bandera histórica, que también en ese lugar hay que dar ese debate, de no dejar que nos hagan sentir solos, que ese es el truco. Y eso es lo que acumula. La gente que votó Milei, por supuesto debe haber gente que tiene pensamientos horribles en torno al tipo de sociedad selvática que aspira. No es casualidad que Milei se autoperciba como león, porque se piensa en términos de rey de la selva. Ahora, hay mucha gente que vota a Milei que no piensa los valores que tiene Milei, pero se siente sola, se siente abandonada por el Estado, se siente abandonado por cualquier tipo de contención social. Y encuentra en ese discurso una forma de queja y protesta. Me parece que es en ese plano, en esa celularidad que nosotros tenemos que romper esta dinámica de los medios de comunicación y esta dinámica de los cantos de sirena de gobiernos ultraliberales. Cantos de sirena, cantos, nosotros siempre pasamos los temas que son entrañables para nuestros entrevistados. Hemos charlado muchísimo, vamos a la música. Cruel, tus ojos verdes, oasis para mi ser. La ruleta te quiero llevar, roja la sangre, verde el paño de la libertad. Pero mi suerte es negra, mis dientes van a estallar.
ya hasta la mitad, todavía cubierta ves, sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida que te estoy abusando, girando la bola va, ¿dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Color, y cada noche seré un apostador, el cero siempre girando alrededor. Ya no creo en el azar, nada más todo esto tenía que pasar. Gracias caja de empleados, propina especial. ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía encubierta ves, sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida que estoy abusando, quitando la bola va, ¿dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Nada más todo esto tenía que pasar. Gracias caja de empleados, propina especial. Estoy abusando, girando la bola va, ¿dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Los Piojos, Ruleta. Los Piojos. ¿Cuál es tu música? Esta música, pero estos Sí. son los entrañables. Sí. Tiene que ver mucho Los Piojos. Bueno, cuando me preguntaste 3 canciones, pensé en Los Piojos porque tiene que ver mucho con esto que estábamos hablando recién en torno a la segunda mitad de los 90. Los Piojos es una banda que tiene vigencia hasta el día de hoy, pero más allá que sus integrantes, la banda existe separada, pero sus integrantes siguen haciendo música. Y de hecho, ahora en este ciclo musical que armó Mexo Tiberia, lo invitó a Ciro Martínez, estuvo ahí. Pero bueno, yo creo que en mediados de los 90, la banda empieza a ser famosa a principios de los 90, en el interior, en Bahía Blanca, pre-internet, eso empieza a llegar un poco más tarde. Pero bueno, a nivel nacional yo creo que su punto más alto es en la segunda mitad de los 90. Y Los Piojos venía con una agenda, que era la agenda de rock de ese momento, pero Los Piojos estaban entre las primeras bandas, más a la vanguardia, en torno a, la crítica al neoliberalismo. Tienen muchos temas y muchos discos, hay uno que se llama Verde Paisaje del Infierno, referido a, o por lo menos la interpretación que le dábamos en esa época, era respecto al dólar, el infierno como el dólar. Tiene algunos temas directamente que hablan en contra de la globalización, pero bueno, en un tema en particular es San Jaureche, y bueno, eran Los Piojos en los años 90 empezaba a reivindicar a Jaureche, que había quedado al calor de un peronismo claudicante, como fue el menemismo, habían quedado olvidados. Entonces, es parte de toda esa movida de banda rock, que entre cual muchos pibes, los jóvenes, que éramos jóvenes en esa época, empezábamos a hablar y entender de política. Y bueno, este tema justo es muy lindo, elegí entre todos que
podía elegir, porque es un tema que está muy arriba, divertido, y sobre todo porque habla del sur. Ellos van al sur, tiene que ver con una gira en Comodoro, es una gira en Chubut, pero bueno, en esas giras que iban hacia el sur siempre hacían alguna parada y tocaban en Bahía Blanca o en Montehermoso. Entonces de ahí que tengo mucho cariño, no solo por la banda, sino también por ese tema. El sur se ha convertido en una zona semi-invadida por Inglaterra. Había Joe Lewis con su lago escondido, vía la fortificación de las Malvinas, el peligro de la disputa de la Antártida y aún algún tipo de asociación entre los ingleses y Chile sobre Patagonia. Digo Chile por decir, no tengo ningún dato, pero siempre ha sido socio, más socio que con nosotros, salvo en la época de Perón y en la época de Cámpora Allende, ¿no? Sí, ahí, nuestro país ahí está toda una discusión en torno grande al potencial como país y nuestro destino como nación que debemos darnos, que nos debemos a nosotros y que le debemos a las futuras generaciones. Argentina, extrañamente, poca gente lo sabe, es el 8º país más grande del mundo, sin contar la Antártida, creo que vos decís, eso ya al revés nos pondría directamente los primeros, y sin contar la plataforma submarina argentina y otra Argentina debajo del agua, con todos sus recursos que podrían de piso duplicar las condiciones de vida de los argentinos que estamos sobre la superficie. Hay un destino-nación, eso, digamos, un poco nuestra militancia, ¿no? El peronismo nosotros los peronistas creemos que el peronismo es el partido de la patria, y habremos cerrado muchas veces, habremos acertado otras, pero lo que está en juego es eso, la construcción de una Argentina que sea cobijo para todos, una Argentina que produce alimentos para 10 veces la población que contiene encima de ella, digamos, de alcanzar todo su potencial. En ese marco, todos los avances que nosotros no logramos hacer es donde también perforan los otros intereses, los intereses foráneos de los cuales también hablaban los piojos en los años 90. Y en eso la Patagonia, por supuesto, es una zona muy agredida por su potencial de recursos, por su escasa población. Sí me parece también, y esto es una cuestión, es un debate que también es generacional, he estado 2 veces en Chile, y es muy marcada la diferencia cuando vos te encontrás con un chileno de más de 50, 55 años o de menos de 50 años. Los jóvenes chilenos consumen un montón de cuestiones argentinas, de consumos culturales argentinos, y es muy difícil pensar la revolución estudiantil que ellos han llevado a cambio los últimos 10 años, la toma de Santiago y la victoria de Boric, sin pensar la influencia que la política argentina, el kirchnerismo y las juventudes argentinas han tenido sobre las juventudes chilenas. Bueno, dicho esto, por supuesto que Boric y todo el sector, esa nueva clase media combativa chilena, encontrada con los sectores laburantes, que ha sido otro problema, que acá en Argentina tenemos un desencuentro clase media, clase baja, pero en Chile es muchísimo más terrible marcado. Bueno, me parece que ellos han ahí intentado construir un puente o están en ese camino de puente de también, no va a despegar a Argentina, sino despega a Chile, digamos. Hay una discusión de patria grande que tuvo su momento dorado con Chávez, con Lula, con Néstor, con Correa, con todos los dirigentes que en su momento fueron parte de ese primer gran salto de conciencia que fundó la UNASUR de la patria grande. Bueno, yo creo que también hay un camino chileno y hay un camino argentino hacia el despliegue. Pues encima justo Bahía tiene una gran comunidad chilena, ya hijos de chilenos, y en algunos casos, 2 generaciones después, siguen festejando el Día de Patria chileno, todo siendo recontra mil parte argentina, hincha de los clubes locales y son argentinos, pero bueno, hay una posibilidad, y Argentina en eso, así como esa comunidad que vive en armonía en 11 de descendientes de judíos y árabes, Argentina es un país laboratorio para todas las experiencias de gente que viene a vivir en comunidad y a encontrarse y a construir un futuro. Estamos en la mitad de ese proceso. Digamos, nosotros estamos tratando de extrabarlo, no lo hemos logrado. Es cierto que España tiene, justo estoy viendo una serie que se llama Isabel, España tiene desde las conquistas romanas del siglo II o III después de Cristo, tiene 2000 años y están en la misma, ¿no? Tampoco logran saldar su discusión de unidad nacional. Pero bueno, me parece que la tarea del militante, ojalá algún día ganemos y mi militancia pierda sentido, digamos, pero hasta el día que construyamos esa nación que soñamos, estamos para empujar, estamos acá también charlando, invitando a la gente a pensar estas cosas. Bueno, muy, muy difícil, digamos, definir el destino del país mientras tenemos
un gato montés arriba, que es Estados Unidos, agarrándonos con las garras, con las uñas largas. Pensé que te referías a la peluca de Milei. No, bueno, podría ser un símbolo de eso, pero sin ninguna duda tenemos una garra encima. Sí, y Que también... es como llevar a un elefante encima, digamos. Uno puede llegar a hacer las compras a la otra cuadra, pero con el elefante se hace difícil. Y también sobre todo esto, digamos, yo creo que hay sectores de la sociedad argentina alienados, o que en nuestros propios errores y torpezas no hemos logrado convencerlos del destino del país que tenemos que construir. Pero bueno, después tenemos unos cuantos malandrines acá adentro, porque entiendo que los yanquis, en sus contradicciones también que las tienen, jueguen para ellos, pero el problema es que tenemos acá unos cuantos malandrines que también se suben al elefante, ¿no? Digamos que ahí hay una discusión también pendiente muy grande. Bueno, ahí es un tema de la patria, digamos. Hay pocos empresarios nacionalistas, pocos partidos que defienden. Ya tenemos ahí nomás esta juntada que hace la CIA de intelectuales con Beatriz Sarlo, con Kovadlov, incluyendo a la Nata, diciendo que las Malvinas son inglesas. Es decir, son movimientos que la CIA hace en todo el mundo, ¿no? Juntar intelectuales, darles chapa, y hacerlos jugar para ellos en contra del país que los cobija. Acá también son ellos, ¿no? Sí, hay una discusión en todos los territorios. Yo me parece que lo que tiene de positivo el peronismo es que es una fuerza del poder. Entonces, nosotros tenemos que validar todos nuestros esfuerzos en términos de... Es muy importante que validemos todos nuestros esfuerzos en términos de la aceptación que nuestro pueblo haga de... Bueno, el termómetro natural de todo esto son las elecciones. Hay algo que yo soy muy estricto, discuto muy acaloradamente con muchos compañeros cuando se enojan porque Milei sacó 30 puntos. Yo digo, bueno, pero está bien, pero hay que ver también los límites de nuestra fuerza, hacer la autocrítica que nos debamos, para adentro, para afuera, pública o no, pero hay que hacer una autocrítica muy dura en torno a por qué nosotros dejamos de representar los intereses de nuestro pueblo. Esto que te decía, me parece que mucha gente que votó a Milei, se siente, digamos, la política no es psicoanálisis, pero también se siente sola. Yo creo que hay gente que no tiene un lugar ni siquiera para debatir política, que puede expresar disidencias y no sé, este gobierno en la pandemia nos encerró. Entonces, argumento clásico de voto en Milei. Bueno, esa gente muchas veces ni siquiera se encuentra con otras personas que le pueden decir, bueno, pasa que si vos salías te ibas a enfermar, entonces era una medida de cuidado. Al cual siempre llega el contraargumento de, bueno, pero ¿y la fiesta de Olivos? Bueno, eso estuvo mal, digamos, y ahí hay que reconocerlo. Sí, igual es una pelotudez, pero... En el mapa total, pero bueno, me parece que hay gente que es una pelotudez agrandada por la prensa, digamos, que no logra, generando un primer razonamiento de odio por una boludez. Pero no logra esa gente no logra un Martín García que le pueda decir, che, eso es una boludez. Ni siquiera llega a ese punto. Eso es lo que te digo. Es gente que queda girando en su enojo. ¿Y eso es lo bueno que tienen las pequeñas cosas, que se hacen comprensibles para la mayoría. Elegiste a Cerati como segundo tema. Mariotto siempre de enjoda dice, Cerati son los radicales. Ahora, escuchemos y te digo una evolución. Decido el camino, las ganas que quedan se marchan con vos.
Ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas. Son fotos veladas de un tiempo mejor. Con los ojos no te veo, sé que me viene el mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que me viene el mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar. ¿Qué ibas a decir de Cerati? No, hay mucho para decir porque se ha discutido un montón, pero tres cosas. La primera, la clásica de los 90 que se discutía, era la rivalidad entre Los Redondos y Soda Stereo. Y antes que eso, Sumo, porque era Sumo no se murió, que se muera Cerati, la puta que lo parió, perdona la audiencia. Ahí hay un texto de un pensador contemporáneo muy divertido, que es Pablo Ayala, por ahí lo conocés, Martín, personaje matancero legendario, como pusiste en el flyer. Pablo dice que no, que Cerati es un pibe de barracas, y en realidad después lo que terminó pasando por la dinámica del rock nacional, y porque es cierto que Soda Stereo fue apropiado por sectores medios de Rivadavia, de Corrientes hacia el norte de la ciudad de Buenos Aires, terminó siendo un poco una bandera de los sectores más conservadores, con un error muy grave de Cerati, que él aceptó una invitación de Pinochet al final de la dictadura chilena, en ese ciclo que tuvo Pinochet al final de lavarse la cara. Después él se disculpó por eso, hizo discos para abuelas de Plaza de Mayo, tiene 1000 fotos con Estela de Carlotto, pero bueno, a partir de entre sus errores y que fue apropiado fuertemente por sectores de clase media acomodada de la ciudad de Buenos Aires, que terminó siendo un poco el anti-rock nacional, o el anti-Sumo, o el anti-Redonditos. Yo en eso creo que no, que es un error. Creo que recontra los sectores bajos escuchan Soda Stereo, lo he visto un montón de Además veces. es hermoso lo que hace. Sí. Lo que hace es hermoso, y que ahora vamos a entrar, si querés, específicamente sobre eso. Y además yo, además de Los Piojos, cuando en los 90, mi otra banda era Ataque 77. Yo iba a ver mucho Ataque, y que también se llama Ciro, el cantante de Ataque, Ciro Pertusi. Le pasaba a Ciro que él, cuando empezaban a cantar esto, intentaba no defender a Soda Stereo, sino defender la música del rock nacional en general. De hecho, Ataque tiene un disco que se llama Otras Canciones, donde, entre otras cosas, interpretan un tema de Soda Stereo. Bueno, y la banda de Ataque, punk, todos chicos de 15 años, los recontra escupían al propio frontman de la banda que iban a ver, era todo un delirio. Pero bueno, yo siempre fui a esa escuela de todos unidos triunfaremos, de ser atento. Y particularmente este tema, que lo hace con bajo fondo, es un intento de la recuperación del tango, que es otra cosa que siempre tiene vigencia, que nunca muere, que se va resignificando el tango a lo largo del tiempo, porque es la música de la clase obrera metropolitana, rioplatense. Entonces me parecía que estaba bueno traer un tema de una banda bajo fondo que intenta reivindicar el tango, que lo volvía a traer, hoy ya viejo, pero hacia el siglo XXI en ese momento, primera 2000-2010, y con Santa Olalla, que es como el gran productor de Argentina, también interpretando en el medio. Sí, todo el rock nacional tiene una base tanguera. Claro, el rock nacional es hijo del tango. Completamente. De hecho, Los Piojos, bueno, tienen Gira Gira, que también los podríamos meter. Digo, hay muchos... Pero aún sin hacer tango, digamos. Aún sin hacer tango, pero las marcas del tango, Los Pericos con una cabeza, aún sin hacer tango, está la marca, pero hasta podés encontrar los temas. Bueno, todo lo que le dedica Lito Nevia a Cadícamo, en una larga producción de contenidos. ¿Cómo es la vida en pareja, hijos? Sí, estoy en pareja, estoy de novio ya hace como 3-4 años. Y tengo un hijo, Simón, que tiene 10, que va a un ritmo de crecimiento sorprendente. Gran jugador de fútbol. Te juegan todas las posiciones, no le pongas. Arquero, defensor, mediocampo, y ahora el último técnico lo puso delantero, así que en el nuevo equipo que arrancó, que es Primera Junta, un club de Caballito. Tenés que sacar un pasaje a Italia y otro a Miami. Por lo pronto que juegue bien acá, que ya es un montón. Para nuestra familia, que somos todos unas pataduras absolutos, ya es un montón que jueguen el fútbol. De hecho, bueno, inauguró Club Aola el sábado pasado y metió un gol, así que estaba eufórico. Un gol y una asistencia medio polémica, pero asistencia al fin. Un rebote ahí medio del cual fue parte, pero tuvo un rol muy activo y lo festejamos mucho porque siempre el deporte es muy bueno, ¿no? Ayuda a pensar también.
Sos un periodista y un director de un medio importante. ¿Te sentís periodista? ¿Tenés vida de periodista? ¿Es más el periodista que el militante? ¿Es lo mismo? Bueno, esa adecuación, que es una discusión histórica en el periodismo militante, nosotros en la agencia lo resolvimos hace muchísimos años, planteando esto que mencioné en algún momento en la introducción, que es los territorios de la militancia son muchos. El barrio, el clásico, un militante barrial, el sindicato, digamos, el lugar de trabajo, el Estado, la fábrica, el comercio mismo, el lugar donde uno labura, el depósito, es un territorio, el territorio de lo sindical, de lo gremial, y eso es una forma de militancia. El militante sindical es un militante. Y bueno, y la comunicación es otro territorio. Digo, yo no creo, dudo mucho, Martín, acá que te estés llevando muchísima plata por este programa. Creo que estás haciendo militancia. Y en eso me parece, bueno, el territorio de la comunicación, que es el territorio que el peronismo tiene muy abandonado o le cuesta más desplegarse, y es donde las ideas más liberales, las ideas de la soledad, las ideas del odio, donde se hacen más fuertes, las ideas más anticomunitarias. Porque como nosotros lo tenemos descuidado y ellos invierten millones y millones año tras año y ponen todos sus laboratorios detrás de esto, es donde por supuesto después perforan las agendas, lo hacen rentable en términos políticos. Entonces, como la comunicación es un territorio donde el peronismo juega muchas veces visitante, bueno, yo me siento militante comunicacional, me siento como militante del territorio de la comunicación. Eso nos lleva a un siguiente debate, una siguiente pregunta, que es en torno a la verdad, digamos. Muchas veces, para degradarnos, siempre se usó el término, Clarín usaba el término periodismo militante en el sentido de mentiroso, de agrupación justificamos todo. Un chiste que también hacíamos en esa época. Y la verdad es que no, me parece que el militante en eso, el militante de la comunicación tiene que ser muy honesto con la gente, ¿viste? Yo recién te decía, te hablaba de autocríticas. Uno tiene un pacto con su audiencia, con la gente con la que uno habla, que bueno, uno puede elegir los temas sobre el cual hablar. Lo que uno, la fórmula es uno puede elegir los temas, no se puede mentir. Sí puedo elegir los temas, como los elige cualquiera, y en eso estoy en todo mi derecho. Y si a mí me importa mucho más hablar sobre gatillo fácil o desalojo de tierra en una cobertura, bueno, otra gente le parecerá más importante hablar de la corrupción del Estado, digamos, son discusiones distintas. Sí creo que el militante elige los temas sobre el cual desplegar. Y creo que en eso sí la comunicación exige un pacto con su audiencia, que uno no puede mentir, porque ahí empieza un proceso de degradación que termina en el ciclo que estamos. Hincha de... Me voy de justo con la remera Villamitre porque llegamos a la Copa Argentina, octavo de final, que fue el récord de un equipo de Bahía Blanca. La misma provincia que Mayra Arena, la misma ciudad. No, la misma ciudad que Mayra Arena, que Iván Jagroski. No, bueno, que Manu Ginóbili tiene célebre. el Loco Montenegro, para los que les gusta el básquet. Palacio, el fútbol. Linda ciudad, linda ciudad. Muchas gracias. Lautaro. Muchas gracias. Nos vamos con una que elegiste, Trueno. Sí, Trueno. Para algo más, para tratar de interpelar a los jóvenes. En la calle me conocen como el hip hop, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tu número es contado, Jerry, ya tú sabes, como sabes, sonando los bares. What you think about it? Ya la avisen a los sellos para que se preparen. Porque la calle pide salsa, comparsa. Un poco bien, un poco mal en la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza. Ni con 50 millones les alcanza. ATR pido gasta. La promesa como Lío Messi en Barça. El único que escuchaba rap desde la panza. Bye. En la calle me conocen como el hip hop, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tu número contado ni el Mami, el vocero soy yo. Nos vamos con Trueno. Muchas gracias, querido Joe Cornejo, legendario Joe Cornejo. Gracias, Martín García, por las invitaciones de siempre. Con ustedes nos encontramos el miércoles, ¿no? Muchas gracias. Que ahora todos quieren fama, quieren lana, te reúno, techo y cama y unos besos de la mamá. Entrañables. Noticias.
crítica. El presidente pidió a los ciudadanos que reflexionen para que la Argentina no retroceda. Fue al inaugurar en Catamarca la pavimentación de la ruta provincial número 3, en un acto que contó con la participación del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, y el gobernador local, Raúl Jalil. Yo les pido a todos que reflexionemos, porque yo entiendo que con la pandemia y con los problemas que estamos viviendo, la guerra, la sequía, que nos ha privado de 25.000 millones de dólares,